nuestras vidas. El plan de Dios es que todas sus virtudes vengan a nuestras vidas. La manera que nosotros podamos tener comunión con Dios era que nosotros fuéramos libres de nuestros pecados. Por eso el Padre envió a Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre. Quiero que busque su Biblia en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, porque este capítulo refleja la obra de Jesús y es menester que nosotros le conozcamos a Él y sepamos cómo es nuestro Dios. ¿Quién es Jesús y cuál es la obra que Él hizo por nosotros? Filipenses en el capítulo 2, por favor. Vamos a leer hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Jesús conocía las leyes espirituales. Confiando en lo que él conocía, por eso es importante conocer a Dios, conocer la Biblia y conocer las leyes espirituales. Jesús conocía las leyes. Por eso vino y por eso murió. Jesús vino a morir. Porque sabía que nosotros estábamos en pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando él vino, se hizo obediente hasta la muerte, redujo su condición de Dios y se hizo hombre. Dios, el Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, del mar y de la fuente de las aguas, se hizo hombre y se limitó por nosotros. Estando en su condición de hombre, dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús tenía claro su objetivo. Mi destino es la cruz. Cuando él va a exhalar su último suspiro, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que él dijo: consumado es, y murió. Entregó su espíritu, pero fue un acto de fe, porque él tenía un conocimiento de cómo funcionan los principios espirituales. Jesús sabía que la paga del pecado era muerte y él murió. Pero también sabía que si no hay pecado, la muerte no tiene poder. La paga del pecado es muerte. Pero también Jesús sabía que sin pecado la muerte no tenía poder. Entonces él se consagró, diga conmigo, se consagró. De tal manera que él vivió una vida consagrada, entregada a Dios, y no pecó porque tenía un propósito. Por eso la cruz es una vida con propósito. Él se guardó, fue tentado en todas las cosas, pero él no conoció el pecado. ¿Para qué? A fin de librarnos del poder del pecado, del poder de la muerte y darnos la victoria.
Si nosotros no conocemos esto, no valoramos la obra de Jesús, pero debemos saber que Él estaba haciendo por nosotros esta cosa y era morir por nosotros. No le veo el entusiasmo. Entonces Jesús, que conoce estas leyes, se fue a la muerte, pero fue el Padre el que determinó, venga conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 22. Cuando éramos niños, nosotros nos hicieron creer que los judíos mataron a Jesús o que los romanos mataron a Jesús. Qué bueno es conocer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice Hechos 2:22, varones israelitas, luego que cayó el Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia está naciendo. El primer discurso que Pedro da a los judíos luego de la resurrección y ascensión de Jesús, ese es el contexto. Pedro está hablando y dice, varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas y prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo, pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Era imposible que la muerte lo venciera. La muerte no lo pudo retener. Era necesario que él experimentara la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 9, reza así la palabra del Señor. Dice, lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió, a causa del principio espiritual. Dice que él fue coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios es para el bien de todos. Ahí ustedes dicen amén. El Padre planeó algo. Hijo, vas a ir a la tierra y vas a morir y yo te voy a resucitar. Jesús confió en el Padre y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y como él no había pecado, la muerte no le podía retener. Jesús conocía los principios espirituales y se entregó a su conocimiento. Jesús hizo esto para mostrarnos un camino de victoria. Porque si estoy muerto, si usted y yo morimos, no tenemos nada que perder, pero a su vez lo poseemos todo. Por eso cuando la gente tenía unos discípulos, Jesús le dice, ¿quieren seguirme? Niéguense a sí mismo, carguen una cruz, su cruz, y síganme. Estaba invitando a hacer lo mismo que él hizo. Él murió a sus proyectos. Jesús no tuvo un proyecto personal. Vivimos en una sociedad donde el individualismo es exacerbado como un Dios. Vos haces lo que sientas, vos sos tu Dios, vos subes, vos bajas, no le rindas cuentas a nadie, los hijos no les rinden cuenta a los padres, los esposos hacen cada uno su vida por aparte. Vivimos en una sociedad individualista que es contrario a la de Dios. Jesús no hizo la suya, Jesús hizo la voluntad del Padre. No te veo el entusiasmo. Jesús hizo la voluntad del Padre, por eso le fue bien. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, entendió esto y Pablo en su momento dice, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Yo, Pablo, he muerto para que ahora Cristo vive en mí. Y dice, añade Padre, dice, porque lo que vivo, porque lo que vivo, lo vivo en la fe en Cristo Jesús, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En un mundo que le tiene miedo a la muerte, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En capítulo 1 de Filipenses, Pablo dice, estoy en aprieto, no sé qué hacer. Si muero, me voy con el Señor, ¿qué más quisiera?
Están seguros que si se muere van con el Señor. Así que no le tenga miedo a la muerte. Si se muere va con el Señor. ¿Qué más quisiera? Y si vivo me gozo predicando el Evangelio. Mire qué problema tenía Pablo. Si vivo, vivo para Cristo. Predico el Evangelio. Y si me muero, me voy con Él. Así que dice Pablo, no sé qué escoger. Si morirme, me voy con papá, todo bárbaro. Y si me quedo, predico el Evangelio. Él había hecho de la prédica del Evangelio su vida y su pasión. ¿Y qué es nuestra vida, amados? Lo que nosotros cuidamos tanto, el Señor dice que le entreguemos. Porque aquel que no entrega su vida por mí, dice, la perderá. Pero el que pierde su vida por mí la ganará. Diga conmigo, leyes espirituales. Porque el mundo nos enseña otra cosa, que vos tenés que retener tu vida, que tenés que cuidar tu vida, porque tu vida, mi vida se la debo entregar a Cristo. Él dice que se la entreguemos. Mire, el Padre le dijo, entrégame tu vida y yo te doy gloria, honra, te hago mediador en los hombres, te hago el salvador del mundo. ¿Cómo no? Dijo Jesús. Dice Isaías que estaba viendo el trono y dice que escuchó una voz que dijo, he aquí, yo iré. Se escuchó una voz en el cielo, Isaías capítulo 6, él vio el trono de Dios, escuchó una voz que dijo, he aquí, yo iré. El Hijo le decía al Padre, yo iré. Y ahora Jesús nos muestra el camino y nos dice a nosotros que el que quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, sígame, yo le mostraré mi gloria. Así que cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Jesús y nos consagramos, estamos confiando que fiel es Dios para cumplir su palabra que nos llevará de gloria en gloria y de poder en poder. Así que si nosotros le entregamos nuestras vidas, estamos haciendo el mejor negocio del mundo. No te veo el entusiasmo. Han venido desentusiasmados en esta mañana. Entregarle nuestra vida a Cristo es el mejor negocio del mundo. Los jóvenes, lo de la izquierda. Entregarle nuestra vida a Cristo es el mejor negocio del mundo. Entregarle nuestra vida a Cristo es el mejor negocio del mundo. Ahí está la iglesia. Porque la verdad es que entregarle nuestra vida a Cristo es el mejor negocio del mundo. Jesús ya lo dijo cuando era un niño, los padres le buscaban. ¿Dónde andabas, Jesús? En los negocios de mi Padre. Jesús andaba en los negocios del Padre y le fue bien. Entonces, ¿por qué nosotros tratamos muchas veces de cuidar nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida aparte de respirar? Nuestra vida aparte de respirar, la vida biológica, son historias y son intereses. Miren, la mejor historia que podemos tener es seguir a Cristo. Yo les conté muchas veces que siempre me gustó viajar. A los 14 años ya tenía una mochila en mi espalda, viajé. Le decía a los ecuatorianos que el único país que no conozco de América es Ecuador, justamente lo esquivé por el Amazonas. Y conozco todos los países de Sudamérica. 14 años ya tenía una mochila en la espalda. Me gustó viajar, 14, 15, 16, todos los países. Conocí mucho la costa, la montaña, me encantó viajar siempre. Y una de las cosas que hacíamos los viajeros cuando nos encontramos en algún hotel era contar historias. Lo que le gusta al viajero es tener historias y contar historias. Yo conté muchas historias hasta que un día conocí la mejor historia de mi vida. Conocí a Cristo. Y yo los rodeaba a mis sobrinos y le contaba mis aventuras cuando estuve en el Amazonas y cuando estuve acá. Y un día los junté a todos y les digo, tengo una aventura que contarles. Conocí a Cristo. La mejor historia que nosotros podemos contarle a nuestros hijos es la historia con Cristo. Como uno cuenta la historia con la novia, cómo se conocieron y cómo fueron los primeros años, lo mejor que podemos contar de nuestra vida es conocer a Jesús. Entonces, la vida son nuestras historias, lo que vivimos, porque lo que vivimos luego lo vamos a contar. Y otra cosa que tiene nuestra vida son los intereses. Vivimos por intereses, movidos por motivaciones. ¿Y sabe cuál es la mejor motivación? El reino de los cielos. No que nosotros lo hayamos creado. Jesús dijo a sus padres, estoy en los negocios de mi Padre, que es donde debo estar. La mejor historia es Jesucristo, el mejor interés, el reino. No te ve el entusiasmo.
La mejor historia, Jesucristo. El mejor interés, el reino. Entonces Jesús nos muestra el camino para que nosotros le sigamos, para que al igual que Jesús, por eso dice, hayan ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces dice la Escritura que nosotros hagamos igual que Jesús, que nos despojemos de nuestra vida, nos despojemos de nuestra historia y abracemos la historia de Jesús. Consagrar nuestras vidas. Porque si se la negamos a Jesús, ¿es para qué? Para vivir nuestra vida. Y luego de haber vivido nuestra vida nos damos cuenta que somos un fracaso para elegir. Amados, sin Cristo elegimos mal. Sin Cristo pensamos mal. Sin Cristo tenemos un destino de fracaso, pero con Cristo tenemos un destino de gloria. Bendito sea Jesús. Entonces nuestra vida es neblina, dice la Escritura. Se refiere a que nuestra vida es pasajera. La Biblia dice, la vida es neblina que está y al momento se desvanece. Cuando nos dimos cuenta pasaron 60 años. ¿A qué vamos a dedicar nuestra vida? Jóvenes, consagra tu vida a Cristo, que es la mejor consagración. Si eres joven y conoces a Cristo, eres una estrella estelar. Lo mejor que nos puede haber pasado en la vida es conocer a Jesús. Entonces, cuando nosotros sabemos ahora, conocemos a Jesús y conocemos cómo funciona el mecanismo espiritual. Pablo lo entendió, entregó su vida y Dios lo usó grandemente. Entonces, si nuestra vida es pasajera, ¿cómo la podemos aprovechar al máximo para que nosotros sepamos cómo funciona el mundo espiritual? Jesús hizo el camino de la cruz. El sacrificio genera poder. Jesús sabía que el sacrificio genera poder. Por eso, imitándolo a los cristianos y las leyes de Cristo, los ocultistas, ustedes saben que hacen sacrificios. Sacrifican animales y el satanismo más alto sacrifica personas. Por eso estos días de Pascua son peligrosos espiritualmente hablando, porque los satanistas hacen su famosa misa negra, secuestran a alguien por ahí y lo sacrifican en Pascua. Por eso Pascua tiene que ser un momento de estar cubiertos espiritualmente. Por eso costó un poco levantar el culto, porque hay una densa oscuridad en los días de Pascua. Pascua y fines de octubre son los tiempos de mayor movimiento del ocultismo, porque ellos imitan la obra de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús derramó su sangre. Esto no fue un acto casual. Jesús sabía, tengo que ir a la cruz, tengo que morir porque el sacrificio genera poder. Y tengo que derramar mi sangre, porque la sangre derramada en la tierra produce algo en la tierra, hace que la tierra hable y hace que la sangre hable. La tierra habla y la sangre habla. Cuando Caín mató a Abel y se presenta a Dios delante, Caín delante de Dios, Dios dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra pidiendo justicia. La sangre de tu hermano clama desde la tierra pidiendo justicia. La sangre clama y la tierra también. Dice que cuando hay pecado en la tierra gime. Por eso es importante luchar contra la despenalización del aborto. Porque el hecho que se derrame sangre inocente en un país hace que ese país sea maldito. Sepa usted por qué nos levantamos en contra. Si en un país se derrama sangre inocente, hay maldición hasta que se hace justicia. Por eso hay que recoger la sangre de los santos. Entonces Jesús sabía que el derramar de la sangre algo iba a producir en el mundo espiritual. Mire lo que pasó. Jesús murió, derramó su sangre, la vertió en la tierra, y cuando Jesús murió, actuó en él el poder de Dios. Entonces dice que fue llevado a las profundidades de la tierra. Vamos a poner en pantalla Efesios capítulo 4. Jesús fue llevado a las profundidades de la tierra. Luego de que él murió, fue a las profundidades de la tierra. Efesios capítulo 4, por favor. Versículo 9.
Versículo 8, por favor. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué sucedió? Cuando Jesús murió, fue llevado a las profundidades de la tierra. Pero resulta que cuando la muerte lo llevaba a Jesús a las profundidades de la tierra, se oyó una voz de las profundidades de la tierra: no lo traigan aquí, devuélvanlo a la tierra, porque si ese viene aquí, él es la luz y la luz resplandece las tinieblas, y por causa de la luz las tinieblas no pueden permanecer. ¿Sabe qué hizo el diablo en las profundidades de la tierra? Lo devolvió a Jesús. La muerte lo trajo, pero dice que él surgió de las profundidades de la tierra, pero no vino con las manos vacías, sino que trajo dones a los hombres y le dio, y él constituyó apóstoles, pastores, profetas y maestros, porque había recuperado la autoridad que el hombre había perdido en Edén. Jesús murió porque él murió, fue a las profundidades, pero como no tenía pecado, la muerte no lo pudo retener. Y como la muerte no lo pudo retener, él volvió a la tierra y resucitó. Y estamos aquí porque él resucitó. Pero dice que vino de ahí con dones y repartió a los hombres. ¿Sabe para qué? Para que usted tenga poder sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Jesús terminó la obra y dijo: listo, lo acabé. Le voy a devolver al hombre el poder sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, y nos dio la victoria. Aplaude a Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Jesús dijo que él nos daría dones y cumplió. Él le dio a la iglesia los dones. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Hay certeza por todos los historiadores que Jesús verdaderamente murió en la cruz. Lo que los judíos y romanos pusieron en duda fue su resurrección. Sin embargo, nosotros creemos los testimonios que Jesús resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos y ascendió a los cielos. Estamos aquí porque creemos que Jesús resucitó, y estamos vivos porque Jesús murió y resucitó. ¿Y cuál es el valor de esto? Que nos ha dado la victoria. Porque cuando el hombre cayó en pecado, le dijo el Señor que comerás tu pan con el sudor de tu frente y la tierra te dará cardos y espinos. Y a veces no entendemos el valor de esto. Cuando el hombre cayó en pecado, perdió toda autoridad. Y ahora debía luchar contra la naturaleza, contra los otros hombres, contra los animales. Él tenía el gobierno, pero perdió el gobierno a causa del pecado. Cuando Jesús resucita, nos devuelve la autoridad. Por eso es importante que nosotros bendigamos nuestro trabajo, para que usted no esté trabajando con el sudor de su frente y coseche espinos. Porque si usted entendió la obra de la cruz, usted no va a cosechar espinos, usted va a ser prosperado. La prosperidad de los hijos de Dios es consecuencia de la obra de la cruz. Por eso tenemos que despojarnos de la mente de la maldición y de la condenación. No se esclavice trabajando. Dios no nos puso aquí para ser esclavos del trabajo. El trabajo es una manera de honrar a Dios y tener con qué compartir con los demás, pero no se esclavice trabajando. Dios quiere que usted sea próspero y vive en paz. Una de las artimañas del enemigo es esclavizarla a la gente con el trabajo, como lo esclavizó Faraón a los judíos allí estando en Egipto. Eso es una cuestión, es un mensaje espiritual. ¿Qué estaban haciendo los judíos? Esclavos. ¿Qué hacían? Trabajar, mañana, tarde y noche para cobrar nada. Pero cuando yo entiendo la obra de la cruz, yo sé que Dios bendice mi trabajo. Todos los que trabajan, levanten sus manos al cielo. Todos los que trabajan, levanten sus manos al cielo.
Levanta tu mano al cielo. Diga, yo trabajo para Dios. No cosecharé cardos y espinos, sino seré prosperado a causa de la cruz y de la obra de Jesucristo. Corto toda maldición de pobreza y miseria con la sangre de Jesús. Y declaro que soy prosperado por la obra de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aplaude al Rey de Gloria. Aleluya. Bendito sea Jesús. Jesús resucitó y hay pruebas indubitables que Él resucitó. ¿Para qué resucitó? Para darnos vida y vida en abundancia. Dice la Escritura, Juan 10:10, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Jesús nos dio la victoria y ahora debemos recuperar la tierra, restaurar todo lo que se había perdido. Debemos restaurar la familia, restaurar la sociedad. Amados, no trabajamos nosotros para hacer cosas humanas. Trabajamos para restablecer el gobierno de Dios en la tierra. Nuestro destino es un destino de gloria. Dice que Él va a venir cuando sean restauradas todas las cosas. ¿Y sabe cómo la va a restaurar? A través de la iglesia. La iglesia es la que debe restaurar la verdad y restaurar la justicia, pero luego de haber entendido la obra de la cruz. ¿Cuánto entendieron en esta mañana la obra de la cruz? Él, siendo Dios, se hizo hombre, murió en la cruz, sabiendo que el Padre lo iba a resucitar, sabiendo que la muerte no le podía retener. Se levantó de en medio de los muertos para darnos vida abundante. Vida abundante. Amado, quiero que sepas que tú tienes poder sobre el pecado. El pecado no se puede enseñorear de ti. La muerte no se puede enseñorear de ti. Satanás y sus demonios no se pueden enseñorear de ti. Dios te dio autoridad, por eso murió, pero resucitó. Y en esta mañana vamos a celebrar la obra de Jesús. La noche que fue entregado Jesús, dice la Escritura, tomó pan, lo bendijo y dio gracias y lo repartió a sus discípulos. Y le dijo, tomen y coman. Este es mi cuerpo que por ustedes será entregado. Jesús estaba profetizando. Unas horas después, Él sería entregado. Este sacrificio, fíjese que la única ceremonia que Jesús instituyó fue la cena del Señor. Para que nosotros hagamos memoria hoy de la obra de la cruz y podamos contar que Jesús resucitó. ¿Sabe cuál es la clave? Que vive. Él vive. Su espíritu está en nosotros. Por eso vamos a ir avanzando. Tenemos que tener una mente victoriosa de gloria en gloria hasta alcanzar nuestro destino, porque Él pagó un precio. Así que vamos a santificar este pan y a compartirlo. Y damos gracias por los nuevos hermanos que se han incorporado a la congregación a través de las aguas del bautismo, que hoy podrán tomar la cena del Señor. Padre, te damos gracias por el pan. Lo santificamos y declaramos que es tu cuerpo, que fue entregado por nosotros para darnos vida, victoria sobre toda fuerza de maldad. Señor, declaramos que al compartirlo vamos a tener tu sustancia, tu esencia, y vamos a rebosar de las virtudes de Cristo. Padre, gracias por tu entrega. Declaramos que este es el cuerpo de Jesús. Amén.